Raúl Gasco, nuestro experto en motor, en vehículos clásicos, en actualidad automovilística. Por cierto, ha empezado el fin de semana la Fórmula 1. Sí, aunque a mí me ha pillado con el paso cambiado. ¿Y eso? Me ha pillado on the road. Ah, te ha pillado de ruta. ¿Dónde has estado este fin de semana? Sí se puede contar, ¿eh? Que a lo mejor es tema personal y yo no puedo... No. Ya sabes que... Con Drive Experience. Sí, correcto. Ya sabes que para mí hay una cosa que se llama traviajar. Tengo la suerte de poder traviajar, es decir, viajar por trabajo. Y he estado haciendo una prospección de carreteras por León, León capital y provincia, pues para descubrir nuevas rutas. Entonces, pues estuve... Yo lo que hago principalmente es primero observo por dónde quiero pasar inicialmente por Google Maps, que eso ya afortunadamente podemos contar con herramientas que nos ahorran mucho tiempo y mucho dinero en viajes y en combustible, porque podemos diseñar previamente por dónde queremos ir. Sí es cierto que para luego esa ruta pasarla a alguno de nuestros viajes, pues necesito dar ese reconocimiento sobre el asfalto para ver si es un asfalto que es propio del coche para el que se va a diseñar la ruta. Claro, porque desde Drive Experience diseñáis rutas para aficionados al mundo del automóvil, determinados clubes, ¿no? También de determinados tipos de vehículos, y se ponen en contacto contigo y tú les diseñas una ruta de un fin de semana de lo que pidan. Conociendo el tipo de coche, pues se elige un poco el tipo de ruta. Entonces, en principio, esto era para unos clubes de descapotables, y entonces ahí lo que se tiene que dar es una prevalencia al tema paisajístico. En el momento que tú conduces en un coche, que vas recibiendo sensaciones vas captando sensaciones a través de todos los sentidos, pues necesitas dar al aspecto del paisaje, por dónde vas circulando, que sea una zona, pues por ejemplo, que los aromas, porque la conducción a cielo abierto, y ahora que nos estamos acercando ya cada vez más al buen tiempo, pues permites no solamente disfrutar del asfalto, y de la vista, sino que el tacto, el aire, ahí ya que va templando un poquito, o los aromas que puedes respirar de la vegetación que hay a los alrededores de la carretera, pues todas esas son sensaciones que enriquecen la conducción y que nosotros pues nos gusta maridar. Entonces, por eso, bueno, yo me considero un poco un sommelier, porque elijo la ruta en función del coche, igual que el sommelier elige el vino en función de la comida, pues aquí elegimos la carretera en función del coche con el que vamos a ir por ella. Uh-huh. No sé de qué vas a hablar hoy, pero te estoy preguntando sobre este tema y me está llamando mucho la atención. Sí, pregunta. Una recomendación para cuando vas en una de esas rutas, por ejemplo, de este fin de semana en León, que hayas dicho, por aquí tienen que pasar sí o sí porque merece mucho la pena. Por este tramo, porque al final está este municipio que es muy bonito, o porque estás en mitad de la sierra y hay que disfrutar de los picos de Europa o de la zona del Bierzo. Pues la ruta que hemos diseñado es una ruta circular con salida y llegada a León capital, y va discurriendo pues a lo largo del Parque Natural de Babia y Luna, pues la comarca de la Babia. Oh, sí, qué bonito. Entonces, bueno, de ahí eso que estás en Babia, la verdad es que entras ahí y el paisaje te absorbe. Entonces, bueno, cuando vas a la zona entiendes el porqué de esa expresión. Y además te das cuenta de que estar en Babia no es malo. No, para nada. Además tienen un par de carteles que uno te da la bienvenida cuando entras en la comarca, y otro que te despides ya cuando vas a afrontar cuando afrontas ya el final, que ya te encaminas hacia la zona del Bierzo. Pero el tramo inicial de la ruta, que transcurre paralelo al perímetro del pantano de Luna, pues es espectacular, con unas subidas y bajadas. En general es un tramo ascendente, pero tiene unos rasantes y unas vistas espectaculares. Por lo general, bueno, ahí hablo un poco más a nivel personal, pero yo creo que un poco a todos los que nos gustan los coches, nos gusta todo el tema de ingeniería hidráulica, y a mí me encanta pasar por sitios donde hay grandes presas,
Entonces, bueno, pues pasar cerca de esos pantanos, de esas esclusas, de todas esas obras hidráulicas tan grandes, pues solemos programar ahí paradas para ver miradores, que suelen en casi todas ellas tener unos preciosos miradores con vistas. Hay un puente que se ve desde justo donde cambias el sentido, bordeas la parte norte del pantano de Luna, hay una vista espectacular donde se ve el gran puente que pasa por encima del pantano y que es la AP66, la ruta de la Plata. Bueno, sí. Ya te digo que espectacular. Y luego ya nos encaramos ya dirección sur-suroeste para ir hacia la comarca del Bierzo. Allí pasamos por Ponferrada. Y después de Ponferrada, bueno, allí en Ponferrada, hombre, visita ineludible el Castillo de los Templarios y un poco de lo que hablaba antes de arqueología industrial o de patrimonio industrial, la visita al Museo de la Luz, que es una antigua central térmica y que está preparada para ser visitada como en 3 naves, donde se va desarrollando el proceso desde la llegada del carbón, porque además fue la primera Endesa, la empresa de electricidad Endesa, se fundó en Ponferrada, a través de la MSP, que era la minerosiderúrgica de Ponferrada, y allí tienen, en 3 naves van explicando el proceso desde la llegada del carbón, donde era seleccionado en función de sus calidades, hasta la producción final de las chispas, los chisporroteos que salían cuando conectaban a la red general. La verdad es que una visita súper interesante. Y finaliza en Astorga, no sin antes pasar por Castrillo de Polvazares y saborear un delicioso cocido maragato que se come al revés. Ya os contaré la historia del cocido maragato y finalizamos en Astorga. Y luego ya de Astorga ya regreso a donde estaría el cuartel general de la ruta, que sería en León. Astorga, que es el final de la ruta, el final real histórico de la ruta de la Plata. Me has metido la gola en vena, ¿eh? Sí, tengo ganas de pasear por ahí. Es que merece mucho la pena esa zona. Además, muchas veces desconocida, tanto esa zona de Bavia, como decías anteriormente, como cuando vas hacia el Bierzo y descubres toda esa zona, las médulas también. Correcto. Tan especial que es. La parte de las médulas la he dejado para tratarla en un capítulo aparte. Tendré que volver para dejar definitivamente diseñada la ruta, y la de las médulas, la parte de las médulas la he dejado para un siguiente episodio. Pero vamos, a ver, hay esto que hago yo no soy el primero en hacerlo, ni muchísimo menos. Es algo que me gusta hacer y que para ofrecérselo a mis clientes, pero no es algo que yo haya hecho. Ya hay un ranking de carreteras, de cuáles son las mejores carreteras para disfrutar y cuál es la mejor forma de disfrutar en carretera. Hace unos años, la empresa de alquiler de coches, Avis, se le ocurrió que, bueno, en principio se planteó como algo para incitar una conducción turística y relajada, pero reunió a una serie de personas relacionadas con el mundo de la dinámica en el automóvil, y juntó a un diseñador de circuitos de Fórmula 1, un ingeniero de caminos, canales, puertos, carreteras, y a un diseñador de montañas rusas. Que ahí, ¿Cómo? Sí, un diseñador. Y puso a trabajar a ese equipo para que definieran cuál podría ser el concepto de la carretera perfecta. Y emitieron o dictaminaron un ranking fue inicialmente 10 carreteras, y al parecer crearon un concepto que se llamaba porque lo tengo por aquí apuntado, es que no quiero decirlo más, es el Avis Driving Ratio. El ADR es la relación que tiene que haber entre los tramos de recta y los tramos de curva en una carretera. Es que yo no sé si te estoy sacando totalmente del tema de hoy, no sé ni siquiera si lo hemos empezado, hoy vamos a hablar de esto, pero es que me surgen 1000 preguntas. Sí. Vale, porque por ejemplo hay un estudio por una carretera perfecta. Sí. Y es verdad que muchas veces cuando decimos es que esta autovía es aburrida, o aquí hay más accidentes muchas veces porque hay mucha recta y no hay ninguna curva y pierdes un poco la...
Pues tu pregunta está totalmente relacionada con lo que iba a decir ahora. Hay un ratio perfecto que es por cada 10 segundos de tramo recto debe haber un segundo de tramo curvo. Eso sería lo idóneo para no perder la atención. Exactamente. Y además que a la vez te permita disfrutar del paisaje. Entonces, esa relación 10:1 está establecida por una fórmula matemática que en la que se pusieron de acuerdo pues estas personas que te dije, el diseñador de carreteras, el diseñador de circuitos de Fórmula 1 y el diseñador de montañas rusas. Y esa es una relación que nos permite, a la vez que vamos disfrutando del paisaje, ir disfrutando de las cualidades dinámicas que tiene nuestro vehículo. Y se estableció esa relación 10:1, entonces, metiendo en una computadora para calcular cuál era la carretera del mundo que mejor o que más se aproximaba a ese ratio, y salió una carretera que está muy cerca de aquí de nosotros, porque está en Portugal, y es la Nacional 222 de Portugal, y en un tramo que discurre desde Piñao hasta Peso da Regua, y que va a lo largo del río Duero, en la zona donde se ven esos paisajes espectaculares de viñedos en Balcales. Entonces, bueno, ya sabes que esa zona del Duero ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, dado el interés que despierta el vino y el poder cultural que tiene el vino, pues la UNESCO declaró esa zona Patrimonio de la Humanidad. Y la verdad, yo he pasado por esa carretera en varias ocasiones y, hombre, puede ser que vayas un poco condicionado por eso que te han dicho, pero sí es cierto que la belleza del paisaje es espectacular. A tal punto que establecieron un ranking, ya te digo, de 10 carreteras, y siendo esa la número 1. Sí es cierto que esto ocurrió en 2016, 2017, y aquello cayó un poco, bueno, pues lo que se hizo pensar que más que algo real era una estrategia de marketing que, por cierto, en Portugal han sabido aprovechar muy, muy bien, porque ha supuesto un efecto llamada a todos los que realmente nos gusta conducir, pues un efecto llamada que han aprovechado para el desarrollo turístico ya de por sí bueno de toda esa zona. Lo que sí es cierto es que, bueno, pues eso, el concepto este del ADR lo han seguido aplicando, y ya como que esas carreteras querían ampliarlo un poco más, y emitieron ya después otro dictamen lo subieron de 10 a 25 carreteras a nivel mundial. Y es que en ese sentido aquí, bueno, pues en España tenemos algún tramo también de esas carreteras. En teoría, sí. Entre las 25 mejores carreteras del mundo para conducir y disfrutar de la conducción, ¿hay alguna de España? Sí, bueno, pues aquí muy cerquita, ya os digo, sigue siendo la primera, a pesar de haber ampliado el ranking, sigue siendo la primera, la de Portugal, pero en España tenemos una carretera que está en la provincia de Almería, desde San José al Cabo de Gata, ¿vale? Por ahí he pasado. Por ahí has pasado, pues entonces sabrás de lo que es una ruta panorámica que serpentea, bueno, pues por paisajes montañosos, y como no hay grandes edificios a la vista, pues es muy disfrutable desde el coche. Y tenemos otra que está en el País Vasco, y es la carretera que va de Zumaya a Zarauz por la Nacional 634. Es cierto que es una carretera, bueno, pues ahora tiene bastante tráfico, y en cuanto a anchura y eso, pues a lo mejor es algo menos disfrutona, pero la verdad es que paisajísticamente está en un nivel muy alto. Luego hay otra en Huesca, que es la que va desde Escalona hasta Ríos Bellos por la HU 631, y es una carretera que transcurre también entre montañas. Está claro que el paisaje montañoso es lo que da un poco esa espectacularidad a la ruta. Y eso, bueno, pues vemos que, bueno, hay otra que no traigo la información hoy porque no he podido documentarme perfectamente, pero esa ya la traeré, también está en Castilla y León, entre Castilla y León y Cantabria, y esa quiero asegurarme porque probablemente vaya a visitarla antes de comentárosla, que a lo mejor esa será la número 1 en mi ranking personal.
Ajá. Y ya por no abandonar este asunto y dudas que me surgen y preguntas. Hemos dicho las mejores carreteras y las peores. No lo he hecho, Félix. No lo he Pero hecho. las puede haber. Estoy seguro de que sí. Más allá de la siniestralidad. Y entonces me surgen otras preguntas. Vale, pues... Vale. Igual que tú disfrutas la conducción por esas carreteras de las que hemos hablado, ¿en cuáles no disfrutas jamás la conducción? Pues, hombre, yo reconozco que la conducción... Bueno, el otro día... ¿En qué tipo de carreteras, te digo? Regresando del viaje de León, venía hablando con Ana y ella dijo, jolín, esto de las autovías, pero qué invento. Ya sé que tú no disfrutas, pero para mí es un invento. Por seguridad también, ¿no? Seguridad y rapidez a la hora de los desplazamientos. Poder tener una media sostenida de los 120, 122 kilómetros por hora, eso te permite abordar grandes distancias en muy poco tiempo y con mucha seguridad, a poco bien que esté cuidado el asfalto. Pero sí es cierto que a los que nos gusta conducir, nos gusta interactuar con la máquina, nos gusta jugar con el cambio, nos gusta jugar con acelerador, freno, calcular el ángulo de giro del volante para hacer la ruta perfecta, la trazada perfecta en la curva. Entonces, sí es cierto que las autovías puede ser para los que nos gusta ese manoteo sobre el volante, puede ser las zonas donde menos los disfrutas. Y ya si además tiene un tráfico muy, muy intenso y no todos van respetando los límites de velocidad y bueno, pues van acosando un poco cuando vas a hacer un adelantamiento, enseguida te vienen por detrás, dando las luces, etcétera. Pues si estás haciendo una conducción disfrutona y viene alguien con prisa, pues eso, la verdad es que, por lo menos a mí, me agobia bastante. Y luego otro tema que también tiene que ver con las carreteras. Sí. ¿En qué carretera sufren más los coches? Por ejemplo, yo estoy pensando en un puerto, sí. Pues a lo mejor un puerto en el que hay unas rampas muy ascendentes, con mucho desnivel, un porcentaje alto y demás, pues a lo mejor cuando llegas arriba huele mucho el embrague o cuando bajas huele mucho el freno. O sea, ¿los puertos es donde más sufren los coches o no tiene por qué? Si te das cuenta de lo que acabas de decir, en la subida sufre el embrague y en el descenso sufre el freno. En realidad... ¿Ya te vas a meter conmigo? No. Ah, vale. No. Pensaba que por mi forma de conducir dices que lo estás haciendo mal. Sí, efectivamente. Vale, yo sabía que ibas por ahí. Los que infringen el maltrato al vehículo son los conductores. Porque unas técnicas básicas, por ejemplo, no llevar el pie puesto en el pedal de embrague constantemente, o cuando estás haciendo el descenso no estar pisando el freno constantemente, sino utilizar el freno motor, son técnicas básicas de conducción que evitan castigar sobremanera la mecánica. Sin duda, lo que más castiga un coche... Típico cartel, utilice freno motor. Utilice freno motor. Lo que más castiga el coche, lo que más castiga el coche es un asfalto en malas condiciones. Eso sin duda es lo que más castiga el coche. Los baches, castigas llantas, castigas neumáticos, castigas suspensión, castigas chasis. O sea, eso es lo que más puede hacer sufrir. Pero un coche moderno con un cambio automático no debería tener ningún problema a la hora de abordar cualquier puerto, tanto en subida como en bajada, ya te digo, con unas técnicas básicas de conducción, como retener la marcha. Siendo yo muy pequeño, me dijo mi padre una frase que a él le dijeron en la autoescuela. Ponte el cinturón, protege tu vida. El cambio. Dice, nunca bajes una cuesta, una rampa, una montaña, una carretera de montaña, nunca la desciendas en una marcha superior a la que necesitarías para subirla. Please, te has quedado. Claro, entonces la mayoría de puertos habría que bajarlos en primera o en segunda, o sea, porque la cobatilla, a lo mejor para ascenderlo necesito una primera y una segunda, poco más. Claro, difícilmente tercera. Entonces, no metas tercera yendo cuesta abajo porque el coche se te va a embalar. Sin embargo, con el freno motor yendo en segunda puedes tener esa velocidad. Y no te va un poco a trompicón. Pero no vas castigando los frenos. Los frenos resérvalos para, por si acaso realmente surge una situación de necesidad, de emergencia, una situación de necesidad. Todo lo que aprendo contigo. Sí. Pues, qué cosas.
Pues iba a hablar también, lo que pasa es que no sé si me da tiempo. ¿Qué necesitas, amigo mío? No, Pide por ese piquito. No, iba a hablar de rutas con nombre propio. Venga, va. ¿Nos da tiempo o lo dejamos para la próxima semana? Bueno, os dejo, hago como siempre. ¿Haces un spoiler? O sea, o un avance, un cliffhanger, como dicen los que entienden. Entonces nos metes la gola en el cuerpo, nos dices de qué vas a hablar la próxima semana y sin solucionar todo el tema, nos vamos. Y la próxima semana, tal día como hoy, el próximo lunes a las 10:30 tenemos a Raúl Gasco. Ruta de la Plata o Ruta 66. Bueno, rutas que tienen el nombre propio, que están bautizadas o bien popular o bien oficialmente con un nombre que las define y las separa. ¿Y la ruta americana esta de...? Sí, la Ruta 66. Esa, vale. Oficialmente desapareció en 1985. Porque con la nueva red interestatal, ¿te acuerdas que el otro día me preguntaste que cómo eran en otros países sí. el tipo de construcción de las carreteras, que aquí en España era radial? Pues en Estados Unidos está en forma de malla, una red longitudinal y transversal, ¿vale? Un poco también parecida a lo que hay en Europa, que cuando hablamos de la nomenclatura me dijiste cómo era la nomenclatura de otras carreteras, que en las señales aparece E80 o E803, o bueno, pues en el resto de Europa es un sistema un poco, digamos, mallado, ¿vale? Pues en Estados Unidos también se hizo un conjunto de autopistas interestatales mallado y hizo desaparecer oficialmente la ruta 66, que ahora se llama Histórica 66, porque es una ruta que inicialmente la decían los carteros y para el transporte del correo, pero bueno, eso ya lo dejamos, esa historia la dejamos para otro día. Y la Ruta de la Plata originalmente no es como la conocemos Gijón-Sevilla, es un poquito más corta. Es que has dicho algo antes, has hablado de Astorga. Claro, es que Astorga es el final, el final oficial de la... ¿O el comienzo? No, empezaba desde el sur. Porque por las agujas del reloj. No, porque los romanos, romanos entraron por abajo y fueron subiendo hacia arriba. Y lo de la plata no es porque se transportase plata, se transportaba más estaño. Para otro día, más. Raúl Gasco, muchísimas gracias, amigo. Ha sido un auténtico placer hoy todo lo que hemos descubierto y hay que ir por León y esas... Igual que fui después de que vinieses aquí a hablar de la montaña palentina, tengo que ir por León y a descubrir esos paisajes que me has dicho y los de Bavia son maravillosos, así que tendré que volver. El próximo lunes nos vemos. Nos vemos, Félix. 10:58 de la mañana, enseguida vamos...